líder es arrebatado por la multitud. Hay miles de ciudadanos que se acercan en camiones y trenes. Muchedumbre emocionada clama al doctor Víctor Paz Estenssoro a través del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, que dura 3 horas. Hombres, mujeres y niños agitan banderas en un gesto compacto de júbilo. El espectáculo es maravilloso. Hay más de 200.000 personas esperando en la Plaza Murillo y las calles adyacentes, vitoreando frenéticas al gran líder de la revolución. Carteles alusivos a la revolución y retratos de sus conductores son llevados en alto por los revolucionarios. El vicepresidente de la República, doctor Hernán Siles Suazo, al tomar juramento al doctor Víctor Paz Estenssoro, dijo: hasta este momento hemos obrado como mortales. De aquí en adelante que Dios nos ilumine. El presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica, pero forjaremos un resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. Bolivia, año 1952. La revolución del 9 de abril, orquestada por el movimiento nacionalista revolucionario en contra del viejo régimen, ha triunfado después de 3 días de combate en varias ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba, además del resto del país. De esta manera, el partido al mando de los abogados Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y Walter Guevara Arce finalmente toma el poder. El MNR llega al poder prometiendo poner fin a la vieja oligarquía minera que ha abusado de la clase obrera hasta puntos casi inhumanos. Seguir con los ideales del expresidente inmolado Gualberto Villarroel y otorgar el derecho al voto universal a mujeres y campesinos, y finalmente acabar con el pongueaje y los dueños de varias haciendas que tanto han abusado de los campesinos. Antes de empezar a realizar todo lo que había prometido, Paz Estenssoro visita varios centros mineros para celebrar con los dirigentes de lo que iba a convertirse en la Central Obrera Boliviana, y estos, al ver finalmente al hombre de la revolución en persona, no hacen más que ovacionarlo y jurarle apoyo incondicional. En Oruro, el gran pueblo y valeroso luchador de la Magna Gesta, masas de mineros delirantes conducen en hombros al presidente Paz Estenssoro. En su saludo el presidente dijo: a mi llegada al exilio manifesté, volveré al Palacio de Gobierno en hombros de los mineros, y hoy aquellas palabras que pronuncié hace 6 años se han hecho realidad. Ha llegado victorioso el momento histórico de la nacionalidad. Los pueblos de Bolivia levantan la frente quemada antes por la opresión. Llegó la hora de la justicia, del trabajo y de la paz. Las tormentas se van y renace un nuevo día para nosotros, porque tenemos fe en Bolivia redimida. Y así, con el apoyo de la clase media y prácticamente todos los mineros de la región altiplánica de Bolivia, Paz Estenssoro daba inicio al gobierno de la Revolución Nacional. Ay, Bolivia. Un país con tantos contrastes e historias que podrían dar para varios videos y películas. Sin embargo, la historia de la que hoy nos toca hablar tiene que ver con una persona en particular que por sí solo daría para varios videos. Pero antes, para entrar en contexto, durante la historia de Bolivia existieron varias personas que marcaron el rumbo del país de distintas maneras y cuyas acciones repercuten incluso hasta el día de hoy. Durante el siglo XIX, la personalidad más importante para muchos historiadores fue el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, un militar con una larga trayectoria en la guerra a favor de los realistas y la corona española.
Sin embargo, llegado el momento, tomó la decisión de sumarse a la causa independentista en favor de la creación de una nueva república en las colonias del Nuevo Mundo. Una vez lograda la independencia, asumió diversos cargos como presidente del Consejo de Gobierno del Perú, presidente de la Junta de Gobierno de la República Peruana, presidente de Bolivia y finalmente creó la Confederación Perú-Boliviana para luego ser nombrado como Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana. Por otra parte, en su vida más hermética fue fundador de la primera logia masónica en Bolivia, el llamado Taller de la Independencia Peruana, bajo la tutela de la logia masónica al oriente del Titicaca. Sin lugar a dudas, un personaje cuya importancia para nuestra región fue comparable a la de los padres fundadores de Estados Unidos de América, como Alexander Hamilton o George Washington. Sin embargo, ya habrá tiempo para hablar de él, al igual que de Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre, entre otros. Por otra parte, en tiempos más recientes, para muchos historiadores, el personaje más importante de Bolivia durante el siglo XX y que está totalmente relacionado con la historia que hoy nos compete hablar, es el abogado Víctor Paz Estenssoro, el jefe, el hombre de la revolución, uno de los fundadores y el principal líder del MNR. La importancia de este hombre para Bolivia fue tal que el día en que falleció se declaró duelo nacional de 30 días. Actualmente, cuando la sociedad habla de él, solo recuerda su último mandato y lo llama neoliberal, derechista, imperialista, incluso racista, además de mencionar su famosa frase: o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Sin embargo, la realidad sobre él dista mucho de la perspectiva actual, y es que antes de que Paz Estenssoro iniciara la llamada época neoliberal con su cuarto y último mandato, él y su partido, el MNR, estaban muy ligados al proletariado minero y campesino, además de las clases obreras del país. En cierto punto llegó a considerar a los grandes varones del estaño y sus empresas como enemigos del Estado, y hasta llegó a impulsar una guerra mediática en contra de ellos. Actos de esta magnitud ocasionaron que se gane el odio de la oligarquía minera de aquellos años y que finalmente eclosionó en la revolución de 1952. La nacionalización de las minas es una medida básica. El pueblo de Bolivia dependía en su vida íntegra, en lo económico, en lo cultural, en lo político de la voluntad de tres personas: Patiño, Aramayo y Hochschild, quienes eran los dueños absolutos de toda Bolivia y de todos los bolivianos. Esto no podía subsistir, no tenía justificativo ninguno y tenía que liquidarse. La única manera de liquidar era echando para siempre a Patiño, Aramayo y Hochschild. Ese es el valor de la nacionalización de las minas. Cualquier dificultad, cualquier consecuencia desfavorable que haya podido tener esa medida es poca. El precio más elevado que pudiéramos haber pagado por la nacionalización de las minas era un precio reducido para la libertad de todo un pueblo. También era considerado por muchos como un político de izquierda revolucionaria y hasta un comunista extremista por sus más acérrimos detractores. La verdad es que el Víctor Paz Estenssoro que instauró el gobierno de la Revolución Nacional fue muy distinto al Víctor Paz Estenssoro que inició el modelo neoliberal. Además que la historia de sus primeros mandatos son más parecidos al de los mandatarios de izquierda de la vieja Europa, como Joseph Stalin o el propio Adolf Hitler. No por nada en 1941 se llegó a acusarlos de ser fascistas y estar ligados al Partido Nacional Socialista, a través del escándalo del putsch nazi. Paz Estenssoro llega a La Paz el 14 de abril de 1952 y es posesionado al día siguiente de manera legítima por su vicepresidente Hernán Siles Zuazo. A partir de ahí iba a cumplir en mayor o menor medida lo que había prometido, y todo en nombre de la revolución. Conmemorando la muerte de Villarroel el 21 de julio de 1952, Paz Estenssoro emite el decreto del voto universal. Con esto permite que mujeres y campesinos ahora puedan involucrarse en la política nacional a través del voto y posteriormente lleguen a postularse a cargos públicos.
una de las iniciativas más anheladas del presidente inmolado Gualberto Villarroel mientras aún estaba con vida. Posteriormente, el 31 de octubre de 1952 nacionaliza las minas y cogobierna con la Central Obrera Boliviana al mando de Juan Lechín Oquendo, dándole un golpe de manera contundente a la oligarquía minera. Con esto se pretendía lograr una independencia económica de Bolivia y dar todo el poder al Estado. Después de esto, el 80% de las exportaciones mineras eran controladas por el Estado. El 2 de agosto de 1953 se emite el decreto de la reforma agraria y con eso se elimina el pongueaje bajo el lema inspirado en Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Acto seguido, muchos dueños de haciendas que abusaron de campesinos son perseguidos y hasta asesinados por dichos campesinos. De esta manera empieza una migración hacia las ciudades por parte de los ex dueños de haciendas que ahora no tienen nada en el campo. La revolución cambió los cimientos de Bolivia para siempre, y sus consecuencias tanto económicas como sociales son un tema que daría para varios videos. Sin embargo, esto no alegró a todos por igual, ya que los principales afectados por las nuevas medidas tomadas por el gobierno de la Revolución Nacional fueron principalmente las clases altas y la burguesía, así como la vieja rosca minera. Estos viejos oligarcas de aquellos años encontraron refugio en un nuevo partido que en su momento había conspirado con el MNR para iniciar la revolución del 52. Este partido fue la Falange Socialista Boliviana, al mando de distintos pensadores de tendencia de izquierda nacionalista y conservadora, además de profundas convicciones cristianas que podían ser fácilmente confundidas con la democracia cristiana, pero con una tendencia totalitaria. Debido a estos valores conservadores, la oligarquía liberal y republicana terminó por unirse a ellos y a conspirar activamente contra Paz Estenssoro y su gobierno. El jefe nacional de dicho partido fue el abogado Óscar Únzaga de la Vega. Él y su partido sufrieron de una de las persecuciones más grandes en la historia de Bolivia. La historia de la Falange, además de su jefe y fundador, son temas que podrían dar para varios videos. Sin embargo, eso será para otro día. La Falange en un inicio comenzó como un partido bastante parecido al MNR, y de hecho ambos partidos llegaron a aliarse más de una vez. Ambos pregonaban ideas nacionalistas y hasta totalitarias. Sin embargo, el nacionalismo del FCB provenía de la Falange española de José Antonio Primo de Rivera, mientras que el nacionalismo del MNR provenía del Partido Nacional Socialista Alemán de Adolf Hitler. Como mencionaba antes, la Falange llegó a aliarse con el MNR a pesar de sus discrepancias. De hecho, en 1971 se aliaron con el por entonces coronel Hugo Banzer Suárez para dar el golpe de Estado contra el general Juan José Torres González. Sin embargo, esto es adelantarse mucho en nuestra historia. Volviendo al 1952, la primera vez que la Falange y el MNR estuvieron muy cerca de aliarse por completo fue para iniciar la revolución del 52. Por un lado, se decía que varios sectores del ejército y de la Policía Nacional se habían aliado con la FCB para dar inicio a la revolución, mientras que por el otro lado se decía que el MNR se había aliado con los mineros y los carabineros para iniciar la revuelta. La pieza clave que permitió que el MNR gane la revolución fue el general Antonio Seleme, que ocupaba el cargo de ministro de Gobierno, Justicia e Inmigración del presidente Hugo Vallivian. Este militar conspiró activamente con la FCB y el MNR al mismo tiempo. Sin embargo, Óscar Únzaga tardó en responder al general Seleme, por lo que este decidió aliarse con el MNR por completo. Por aquel entonces, Víctor Paz Estenssoro se encontraba exiliado en Argentina, bajo el cuidado del general Domingo Perón, y el principal hombre al mando del MNR en Bolivia y que conspiraba con el general Seleme era el abogado Hernán Siles Suazo. Se dice que varias horas antes de iniciar la revolución, Hernán Siles Suazo se reunió con Óscar Únzaga de la Vega para concretar una alianza entre ambos para dar el golpe. Sin embargo, Únzaga rechazó la oferta y canceló a último minuto los planes que tenía para dar otro golpe con su partido en contra del gobierno de Hugo Vallivian. De esta manera, la participación del FCB en la revolución del 52 fue prácticamente inexistente y el MNR terminó siendo el gran vencedor de la contienda. De esta manera, la Falange se convirtió en el principal partido de oposición durante aquellos años en Bolivia, y posteriormente empezaron a criticar de manera muy agresiva las medidas tomadas por el gobierno de la Revolución Nacional. Mientras tanto, el MNR se aliaba con varios sectores obreros y de izquierda para constituir su gabinete. Uno de los más grandes ejemplos de esto fue Juan Lechín Oquendo.
que fue nombrado como ministro de Minas y Petróleo por el gobierno de la Revolución. Juan Lechín también promovió la creación de la Central Obrera Boliviana para luego ser nombrado como su secretario ejecutivo. Como ya mencioné antes, la COPCO gobernó con el MNR, y esto solo se logró con ayuda de Juan Lechín Oquendo. Esto llamó la atención de Unzaga, ya que Juan Lechín llegó a ser militante activo del Partido Obrero Revolucionario de Guillermo Lora, y de hecho hasta se sabe que eran amigos muy cercanos. El POR era conocido por ser un partido de izquierda mucho más radical que el MNR o la FCB, ya que pregonaban ideas marxistas bastante radicales como la revolución del proletariado y la lucha de clases. El hecho de que Juan Lechín Oquendo haya sido militante del POR y además miembro del gobierno de la Revolución Nacional ocasionó que Óscar Unzaga acusara al MNR y al POR de tener una alianza secreta. A su vez, muchos sectores dentro del FCB alegaban que la alianza entre el MNR y el POR demostraba que Paz Estenssoro era un comunista declarado. También hay que recordar que la nacionalización de las minas y la reforma agraria fueron un golpe muy duro a la vieja oligarquía y las clases altas. Pausa. ¿El MNR tuvo una alianza con el POR? Pues la respuesta a esta pregunta es más complicada de lo que la gente piensa. Así que la responderé en su debido momento cuando les cuente la historia del gobierno de la Revolución Nacional y sus consecuencias. Pero si quieren una respuesta breve, les digo que sí y no. Sigamos. Mientras tanto, Paz Estenssoro aprovechaba su apoyo entre los mineros para luego crear milicias armadas en defensa de la Revolución Nacional y su gobierno. Además, creó un control político con el cual perseguía y encerraba disidentes u opositores a su gobierno. De esta manera, todos los que fueron afectados por las reformas del MNR terminaron por unirse a la falange de Óscar Unzaga, ya que este era el principal partido de oposición al gobierno de Paz Estenssoro. Mientras tanto, Óscar Unzaga declaraba su postura frente al comunismo en un discurso. Frente al individualismo egoísta, frente al libertinaje de la política. Lo dijimos ayer, lo decimos hoy. Queremos un estado de disciplina y de trabajo. Nosotros somos enemigos del comunismo, sabedlo. Las huestes comunistas no pasarán. Nosotros hemos nacido para terminar con el comunismo en Bolivia. Y lo destruiremos. Óscar Unzaga de la Vega finalmente decide que el FCB debe iniciar una guerra en contra del MNR por sus claras tendencias comunistas, mientras que Paz Estenssoro y el MNR niegan serlo y tacha a la falange de antipatrias y contrarrevolucionarios. En consecuencia, los partidarios de la falange inician sus primeras acciones en contra del gobierno repartiendo propaganda subversiva. En un principio, las personas que publicaban estos boletines en contra del gobierno no tenían muchos problemas en caso de que la policía los detuviese. Sin embargo, esto fue cambiando poco a poco. Finalmente, el año 1953, a principios de agosto, la Dirección General de Policías emite un comunicado anunciando lo siguiente. Ante la enorme profusión de volantes cuyo contenido, por su falacia y visible intención de vulnerar alevosamente la dignidad personal y honorabilidad del excelentísimo presidente de la República y otros altos funcionarios, hace saber a la opinión pública que toda persona sorprendida en posesión de tales hojas será puesta a disposición de la justicia ordinaria. You get fucking smashed and you go to jail. That's what happens to you. And I make sure that we get you. De esta manera iniciaron las primeras persecuciones en contra de los falangistas y disidentes del gobierno. Y es que no solo los falangistas fueron perseguidos, sino también muchos expartidarios del gobierno. El Comité Político Nacional analizaba muchos perfiles de distintos miembros del partido y si estos presentaban sospechas de traición o conspiración eran inmediatamente echados del partido, todo bajo el lema «Se es revolucionario o no se es». Como consecuencia directa, la falange empezó a atraer a la vieja oligarquía a sus filas, desde ex empresarios mineros hasta ex terratenientes provenientes de distintas ciudades.
Durante esta etapa es que gracias a los aportes y las conexiones de la vieja oligarquía, la FSB logra expandir sus redes hasta el extranjero, además de adquirir armamento en caso de una posible sublevación o levantamiento en contra del gobierno. Mientras tanto, el MNR creó su control político, que conjuntamente con las milicias armadas agrandaron sus filas para combatir a los denominados contrarrevolucionarios y a sus principales líderes. Debido a esto, gran parte de la cúpula falangista pasa al destierro o a dirigir las operaciones desde escondites secretos en la clandestinidad, mientras que el control político pasaba a allanar casa por casa las viviendas de los dirigentes opositores. Por otro lado, los carabineros que se habían amotinado a favor del MNR en la revolución de 1952, fieles a Paz Estenssoro, pasaron a ayudar a dichas milicias a atrapar a los grupos subversivos y sus cabecillas, además de alentar a los ciudadanos a denunciar a posibles sospechosos y a sus colaboradores. Venir a por mí. Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Un sagaz se esconde en La Paz, y solo sus miembros más cercanos llegan a conocer su paradero. Por otro lado, mientras más transcurría el tiempo, más y más se iban llenando las cárceles con opositores al régimen. El Panóptico Nacional situado en La Paz ya contaba con una sección casi totalmente llena de estos perseguidos políticos, y en otras ciudades como Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz la situación resultaba muy parecida. Debido al gran número de presos políticos en las diferentes cárceles y al gran número de exiliados que retornaban al país por medios clandestinos a través de la frontera del Perú, por las localidades de Piquina, Copacabana y Batallas, entre otras, Paz Estenssoro recurre a una medida que otros gobiernos ya habían planteado en el pasado, solo que en menor escala. El gobierno de Gualberto Villarroel en su momento ordenó la creación de la cárcel de Coatí, una cárcel situada en la isla de la Luna en medio del lago Titicaca, bastante inhóspita y con ruinas ancestrales de la cultura ya extinta de los incas. Algunos alegan que en realidad los que crearon esta cárcel fueron miembros de Radepa y el MNR, entre ellos Paz Estenssoro en 1944. Desde hace mucho tiempo atrás ya se conocía la existencia de la isla, pero no se la usaba como una cárcel para presos políticos. Esta medida fue iniciada por el gobierno de Villarroel y los siguientes gobiernos la siguieron usando hasta las épocas de Banzer. Tomando en cuenta la existencia de esta cárcel, Paz Estenssoro tuvo una idea que llegaba más lejos de una sola cárcel en el lago Titicaca. Abarcaba más cárceles para los grupos subversivos al gobierno. Además, debían tener un control rígido tanto afuera como adentro de las cárceles. Estos campos debían estar cerca de los centros mineros, ya que en caso de que alguien escapase, los mineros leales a la revolución se encargarían de traerlos de vuelta o de hacer justicia por mano propia si fuese necesario. Y de esta manera se crearon los primeros campos de concentración en Bolivia, entre mayo y junio de 1953, en 3 distritos mineros: Corocoro, Siglo XX y Miraflores. Estos 2 últimos situados en Yayagua. Para el año siguiente los presos ya sumaban miles, y así el 28 de enero de 1954, a través de un decreto supremo, Víctor Paz Estenssoro oficializa la creación de los campos de concentración de Uncía, Catavi, Siglo XX y Curahuara de Carangas, siendo este último el peor y más sangriento de todos, y todo con la ayuda de Walter Guevara Arce, su ministro de Relaciones Exteriores y Culto. En un principio se alegaba que la existencia de los campos de concentración eran exclusivos para los grupos más subversivos y que planeaban conspiraciones armadas en contra del gobierno de la Revolución Nacional. Sin embargo, poco a poco la distinción entre extremistas y simples opositores empezó a disolverse, y tanto el control político como las milicias armadas del MNR empezaron a mandar a cualquier partidario falangista que encontrasen en las calles de las principales ciudades de Bolivia dichos campos.
La historia sobre estos campos y las anécdotas de las personas que pasaron por dichas celdas son por demás muy cruentas e interesantes. Muchos libros se han escrito sobre el tema, y a pesar de que dichos libros son muy poco conocidos y difíciles de conseguir a día de hoy debido a que los movimentistas se encargaban de quemar y destruir dicha bibliografía, son anécdotas que darían para más de una película. En el siguiente video empezaremos con el relato de uno de estos supervivientes. Y bueno, pibes, hasta aquí el video por hoy. Quiero agradecer a todos los que se han quedado hasta aquí y han visto el video completo. Espero haberlos entretenido y haberles aportado un poco de conocimiento a su vida y haberles ayudado en lo que sea que hayan estado buscando desde un principio. Voy a estar sacando más videos relacionados a la historia de Bolivia Manta y sus personajes históricos. A lo largo de estos años he adquirido una amplia bibliografía que quiero digitalizar y volverlo una biblioteca audiovisual a través de estos videos. Creo que ya he desarrollado el lenguaje audiovisual que tenía en mente desde un principio y ya cuento con el equipo para hacerlo. Y no sé cuánto tiempo me vaya a tomar, ya que es bastante lo que tengo. Gracias a todos, compartan este video y suscríbanse al canal si es que les interesa. Compártanlo con sus amigos o con quien crean que pueda interesarles o les pueda ser útil, en la universidad, la escuela, lo que sea. Y síganme en mis redes sociales si quieren saber a lo que me dedico y lo que hago con mi vida en estas épocas. Sin más que decir, eso es todo por hoy. Peace out y nos check. Hasta el siguiente video.